El Señor les bendice a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Señor, eres tan bueno. Venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú has sido maravilloso con nosotros. Nos permites iniciar un nuevo día contigo, tu grande amor, tu poder, tu misericordia. Ahora nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Que mis hermanitos sean edificados en sus corazones y, Señor mi Dios, sea tu palabra dada, Señor, y nosotros la recibimos porque creemos en ti, Padre mío. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda alabanza, honra, gloria, reconocimiento es para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos Hebreos capítulo 8, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Nuevo Pacto. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Amén, hermanos amados. Como hemos estado viendo en el libro de Hebreos desde su inicio, se trata de demostrar a los israelitas, a los hebreos, judíos, acerca de la grandeza, la importancia de nuestro Señor Jesús. Y ya vimos, hermanitos, que es mayor, es mejor que los ángeles. También hemos visto, hermanos amados, que es mayor todavía que Moisés. Y ahora que su sacerdocio es mayor todavía. Ayer veíamos acerca de que es del orden del sacerdocio de Melquisedec. Y veíamos acerca de ese personaje. Pero hoy vemos acerca de un mejor pacto. Y claro, ya se mencionó que es también sumo sacerdote. Ahora vemos, hermanitos, en el verso 7 dice: si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Esto aclara, mis hermanitos, para tanto los de Israel y para nosotros, los de la iglesia, que han habido ciertos pactos respectivos cuando el Señor los hizo, en este caso, con Israel. El pacto con Israel se llama mosaico. El pacto mosaico o de Moisés, que equivale a la ley, hermanos amados. Muy bien. Esto, hermanitos amados, en su tiempo hizo este pacto, podríamos llamarle también colectivo. O sea, con todo su pueblo, la descendencia de este Israel. Primeramente, hermanitos, como ya se le ha mencionado también, le menciona acerca de los pactos. Hizo un pacto, hermanos amados, con Noé. Ese es uno de los primeros pactos, acerca de que no habría más destrucción con diluvio o con agua. Y la señal de pacto, pues, el arco iris. Y hermanitos, otra vez hizo un pacto con Abraham y su descendencia. Y la señal de pacto es la circuncisión. Y luego, hermanitos, hizo un pacto con el pueblo de Dios a través
de Moisés. La señal de pacto, las tablas de la ley, donde estaban los 10 mandamientos. Luego hizo pactos, hermanitos, podríamos decir, como algo no tan colectivo, pero sí más personal, que resultaría para todo el pueblo una grande bendición y salvación. El pacto que hizo con David, que de su descendencia iba a salir Ha-Mashiach, el Señor Jesús. Ese pacto tan hermoso, hermanitos, con David, un pacto davídico. De ahí venía el Mesías, Ha-Mashiach. Bueno, hubo otro pacto, hermanitos, y él mismo lo dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y cuál es la señal de pacto? Pues la Santa Cena. Cada pacto, hermanitos, tiene una señal como confirmación o como firma de que tal pacto existe y está corroborado. Ahora, aquí está hablando ya de un mejor pacto, y mejor todavía, que el que hizo con Israel. Esto, hermanitos, no es para menospreciar al pueblo santo de Dios, Israel. No, hermanos, nosotros amamos a Israel, pero vamos a ver ciertos matices de este pacto pasado con el pacto nuevo. Hoy tenemos un nuevo pacto y es para todo aquel que cree en el Señor. Dice entonces, hermanitos, versículo 6, Hebreos 7:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esa es la primera característica, hermanitos, de este otro pacto. Es mejor, porque el de antes, ya que en la ley de Moisés se estipulaban los tipos de sacrificios, y claro, también va a aclarar más adelante en Hebreos, llegaremos a ese tema, que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión. Entonces estaba basado en sangre de corderitos, de animalitos, que el Señor estipuló. Pero este es mejor. ¿Sabe por qué usted? Usted sabe, hermanitos, que la sangre de Cristo Jesús ahora es la que redime, limpia pecados, y ya no solamente la sangre del cordero de antes, corderitos, palominos, tórtolas, todo ello, sino de la sangre de Cristo. O sea, nuestro Señor Jesús derramó su sangre. Por eso es mejor pacto, porque ahora, hermanitos amados, no solamente un animalito estaba de por medio, sino el Santo Hijo de Dios que descendió del cielo. Ahora, mis hermanitos, dice el verso 7, si aquel primer pacto, con Moisés se refiere, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. O sea, no había necesidad, hermanitos, de otro pacto como el que hoy tenemos, si hubiera sido perfecto o sin defecto el primer pacto. No habría necesidad, hermanitos, de que hubiera venido nuestro Señor Jesús, pero no era perfecto ese otro pacto. Pero sí fue necesario, claro que sí, y muy importante. Pero este pacto que hoy tenemos es perfecto, hermanitos. Ahora, dice el 7, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Mis hermanitos, esto que hoy tenemos, el nuevo pacto en su sangre, ya estaba profetizado. Ya se hablaba desde los profetas de este pacto que viene, y es el que tenemos hoy. Ahora dice el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese pacto, hermanitos, este de hoy.
como ellos. Y fíjese bien, mis hermanitos, ¿qué es lo que sucedió? Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Mis hermanitos, bueno, si hablamos de la palabra pacto, que también conlleva alianza, aliados, alianza, tiene siempre que ver con dos lados o dos frentes, dos participantes. Y los pactos siempre, hermanitos, han venido por la iniciativa de Dios. Hermanitos amados, quisiera ahondar un poco al respecto. Usted que ama a Dios, que conoce a Dios, que es un hijo de Dios, sabe que la palabra de Dios es verdad, que es inquebrantable, que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Imagínense, mis hermanitos, cuando se habla de pacto, también se habla de compromiso y también se habla de promesa. Si una palabra de Dios que salió de su boca se ha de cumplir, aunque el cielo se acabe, la tierra se acabe, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Imagínense cuando el Señor hace pacto, o promesa, o alianza. Esa palabra que salió de su boca siempre, siempre se va a cumplir. Nosotros, hermanitos, tenemos una frase aquí en nuestro amado país, cuando se dice palabra de hombre. Yo tengo palabra de hombre, o yo tengo palabra, o aquella persona tiene palabra de hombre. ¿Qué equivale? Pues que es un hombre que va a cumplir lo que dijo, cumplir su palabra. Bueno, un hombre de palabra, un hombre que cumple lo que dijo. Si eso se expresa de los humanos, nosotros, cuanto más Dios cumple su palabra. Ahora, un pacto, una alianza, ¿cómo no la va a cumplir el Señor? El problema, hermanitos, es que una de las dos partes con la que se llevó este pacto, dice aquí, en este versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Habla de ese pacto anterior. Como ellos no permanecieron en mi pacto, se refiere al pacto mosaico o pacto de la ley con Moisés. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Cuando dice se desentendió, hermanos amados, bueno, Dios es fiel, pero Israel no cumplió su parte, les tuvo misericordia, les envió advertencias a través de profetas, siervos de Dios, y hermanitos, durante años y más años. Esto abarcó, hermanitos, incluso hasta siglos. Se hablaba, hermanitos, la advertencia, pero ellos, Israel, hermanitos, endurecían sus corazones. Y Dios tan bueno, tan maravilloso, que siempre les cumplió. Pero ellos invalidaron el pacto. Y bueno, por eso, hermanitos, había necesidad de un nuevo pacto, no como el primero. Ahora vemos a continuación, versículo 8 y 9 para conectarle. Pues reprendiéndolos, dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, ya profetizado. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí
por pueblo. Esto hace alusión, hermanitos, que la señal de pacto que hizo con Israel, los 10 mandamientos, fueron escritos en tablas de piedra. ¿Se acuerda usted que el mismo Señor escribió esos 10 mandamientos en las piedras que labró Moisés? Ahora ya no va a ser en tablas de piedra, sino que dice aquí: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Ahora la palabra de Dios escrita en los corazones. Y claro, mis hermanitos, primeramente para Israel. Y el Señor dice en su palabra: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y bueno, ahora se ha dado lugar para nosotros, los no judíos, también se nos conoce como gentiles. Por eso dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creen, hermanitos, los que le recibieron. Luego dice: estos no nacieron de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no obligatoriamente del linaje de Israel, sino todos los que creen. Y hermanitos, ahí nos incluye a nosotros, los no judíos. Y claro, primeramente a lo suyo, ya que el Señor Jesús también dijo que Él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a ellos había que predicarles, pero por cuanto no quisieron, también el Señor dijo: y aquí tu casa queda desierta. Y ahora, mis hermanitos, se le dio oportunidad a los no judíos a través de la predicación del apóstol Pablo, apóstol a los no judíos, a los gentiles. Muy bien, entonces ese primer pacto estaba pasando, y ahora este otro ya no va a ser con tablas de piedra escrita ahí la ley, sino en nuestro corazón. Dice: y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Sin descartar a Israel, pensando en ellos, se hace este nuevo pacto, pero como ellos, hermanitos, no lo recibieron, bueno, aquí estamos nosotros creyendo en el Señor Jesús. Pero no los desplazó, no los reemplazó, no los sustituyó, siguen siendo su pueblo. Por eso, mis hermanitos, es necesario que nos vayamos, que el Señor nos levante en el arrebatamiento y retoma a su pueblo. Y de ahí, hermanitos, lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, cuando, hermanitos, todo se tenía que cumplir, pero hubo una pausa, un paréntesis, y ese paréntesis era para que se nos predicara a nosotros, pero otra vez, cuando nos vayamos nosotros en el arrebatamiento, se retomará a Israel. Y de ahí, hermanitos, lo que se conoce en la profecía como la angustia de Jacob. No la angustia de la iglesia, sino la angustia de Jacob. Todo lo que se menciona en cuanto a los 2 olivos, 2 testigos, gran tribulación, abominación desoladora, el reinado del anticristo, todo eso profetizado, hermanitos, en Apocalipsis tendrá su cumplimiento, pero ya no estaremos nosotros, la iglesia, aquí en la tierra. Se retoma Israel otra vez. Ahora, mis hermanos amados, dice, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nótelo, primeramente con Israel, pero como no lo recibieron, se nos predicó a nosotros. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Por eso, hermanitos, siempre el Espíritu Santo nos recuerda su palabra, porque está en nuestra mente, y el Espíritu Santo se encarga de recordarnos las palabras del Señor Jesús. Luego dice, y sobre su corazón las escribiré. Hoy su palabra mora en nosotros. Seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 11. Ninguno enseñará a su prójimo. Mis hermanitos, esto
también se entiende en lo espiritual que se va a cumplir en el milenio, ya que el Señor Jesús haya retornado en su segunda venida para reinar en Jerusalén 1000 años. ¿Qué va a pasar en ese milenio en cuanto a este tema? Dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Como hoy, hermanitos, se predica el Evangelio, se les presenta al Padre que de tal manera amó al mundo, se presenta al Hijo que es el camino al Padre, se predica enseñando de Dios, de su palabra. En el milenio ya no, mis hermanitos. Por eso le decía que esto se aplica en el milenio. Nadie, ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor. No. ¿Por qué? Dice aquí, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Todo mundo en el milenio va a conocer a Dios, va a conocer al Rey de Reyes, al Señor Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. No va a hacer falta, hermanitos, que se predique en el milenio, que se predique acerca de Dios, porque todos lo conocerán. Y es, hermanos amados, cuando se cumple también la profecía y que el conocimiento de Dios llenará la tierra como las aguas cubren al mar. Toda la tierra será llena de su gloria, y eso, hermanitos, también en el milenio. Así que ese es el pacto, hermanitos. Ahora, a esto, hermanitos, me dirijo, y es lo que quisiera que usted guarde en su corazón. Si Dios ha hecho un pacto con Israel, ha hecho un pacto con la iglesia, la gracia, por medio de la fe, la gracia en el Señor, y ha dicho, mas a todos los que creen, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese pacto no se rompe tan fácilmente, hermanos. Es un pacto, una alianza que hizo con usted. Solamente que si se nos pide, mis hermanitos, en cuanto al tema del pacto, que permanezca, que tome la Santa Cena, que no se quede sin participar de comer del pan, de beber del vino, porque, hermanitos, eso también es muy útil y muy poderoso. Me voy a dirigir de la manera más sencilla, en general. Hay hijos de Dios que no participan de la señal de pacto, la Santa Cena. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué les pasa, qué les sucede a un cristiano cuando no toma la Santa Cena? Mis hermanitos amados, para eso es necesario pertenecer a una iglesia local. Estoy consciente, hermanitos, que la doctrina del anticristo en nuestros días ha dicho de que ya no es necesario congregarse. Desde la pandemia, el 2020 para acá, se soltó esa doctrina de que no, que la iglesia no es 4 paredes y que puede ser uno, la gente que se congrega en una casa, esos pueden ser la iglesia del Señor, que no hace falta asistir al templo. Oh, mis hermanitos amados, esa es una herejía, un error doctrinal, ya que también el Señor dijo en la ley que no se buscará en cualquier lugar que a uno se le ocurra, sino se le buscará al Señor en el lugar que Él indique, para que ahí se lleven sus diezmos, sus ofrendas, y ahí coma delante de Dios. Y hermanos amados, eso sigue vigente. Por eso congregaciones como sinagogas en la antigüedad, luego, hermanitos, iglesias, sí, en casa, pero cuando dice iglesia en casa, no se refería solamente a la familia del anfitrión, sino a todos los congregantes que asistieran externos. Ahora, mis hermanitos amados, la importancia de pertenecer a una iglesia local y que en la iglesia local se lleve a cabo regularmente la Santa Cena. Y claro que esto va a variar, mis hermanitos, porque hay quienes celebran la Santa Cena cada año.
Hay quienes lo celebran según, hermanitos, se estipule en su organización. Y hermanitos, en la iglesia primitiva también esto se llevó a cabo, la Santa Cena, juntamente con los ágapes. Y ágapes equivale a las cenas, las comidas en general, porque todos los días se reunían y todos los días comían juntos. Pero había, hermanitos, que poner orden al respecto. De ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 tuvo que poner orden en la Santa Cena, porque ya estaba siendo, hermanitos, distorsionada por los carnales en aquel entonces. A lo que voy es a lo siguiente: participen de la Santa Cena. Si usted, hermanito, se congrega en otra iglesia muy amada, bueno, vaya, hermanitos, participe de la Santa Cena. Ahora, si es que, hermanitos, tal vez alguna congregación se levantó de parte de algún hijo de Dios, fiel, devoto, y empezaron a hacer obra sin ser enviados, sin ser nombrados, sin ser ungidos. Ese no es el tema de este momento, mis hermanitos. Pero a lo que me refiero es que se debe de llevar a cabo la Santa Cena. ¿Por qué le mencionaba que si no hay, pues, un ministro y que alguien se levantó y empezó a predicar en su casa o en otra casa y la obra de Dios empezó a crecer? Pero porque no hay un orden o no hay, hermanitos, una cobertura espiritual, no me refiero a coberturas terrenales, aún en sociedades evangélicas, no, hermanitos amados, sino la espiritual primeramente. Entonces, el líder, el hijito de Dios, el predicador, el que da la palabra en ese lugar, célula, casa, tal vez, hermanitos, no tiene o no se siente con la facultad de llevar a cabo la Santa Cena. Bueno, pues llévela a cabo, estudie qué es, hermanitos, la Santa Cena, lo que conlleva, y todo eso está en 1 Corintios capítulo 11. Y si tiene, hermanitos, la forma de aprender, llévenlo a cabo. Lleven a cabo la Santa Cena. Es importantísima, hermanitos. Si alguien no participó de la Santa Cena, sí hay un efecto espiritual, hermanitos. Y claro, hay secuelas, hay reacciones en lo espiritual. Así que participen de la Santa Cena, señal del nuevo pacto. Muy bien. Ahora, hermanos amados, continuamos en el verso 12 del capítulo 8. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Eso es parte, hermanitos, de la promesa incluida en este nuevo pacto. O sea, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso dice el 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Oh, mis hermanitos, esto a la vez es algo maravilloso, poderoso, muy hermoso, pero también es necesario que se entienda, se aplique bien desde lo espiritual hasta lo natural. Dice: seré propicio a sus injusticias. Un hijo de Dios, ya nacido de nuevo, nueva criatura, participante del nuevo pacto, ¿comete injusticias, hermanitos? Bueno, el Señor nos está perfeccionando, nos está santificando. Y claro que tenemos un sumo sacerdote permanente y también Cordero Santo, Cordero de Dios al mismo tiempo, que quita nuestros pecados. Hermanitos, estamos siendo perfeccionados, santificados. Así que si hay injusticias, el Señor nos tiene paciencia. Dice aquí: seré propicio a sus injusticias. Nos tiene mucha paciencia,
pero tenemos que mejorar. Si usted era injusto en alguna área, a través de la palabra de Dios, aprende y se concientiza que antes hacía injusticia. Una injusticia, solamente le doy ejemplos, era deshonrar a sus padres. Eso es una injusticia. No someterse al marido es una injusticia. No honrar a sus padres, su padre, su madre es una injusticia. El no pagar lo que debe a su hermano es una injusticia. El no perdonar a su hermano es una injusticia. Uno diría, ¿por qué? Si parece justo retribuirle o hacerle pagar por lo que sí hizo o sí debe. Bueno, injusticia porque usted sí fue perdonado por Cristo Jesús, y el que usted no perdone se vuelve injusticia, porque el Señor sí lo perdonó a usted. Por eso dice en Mateo capítulo 18, en esa parábola, se le dijo al siervo malo: ¿no debías de tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y hermanitos, hay la ley del perdón. Es injusto no perdonar cuando uno sí fue perdonado por Dios mismo. Y hay más en la lista, hermanitos, de injusticias. Solamente para mostrarle que aunque somos hijos de Dios, pero si todavía comete injusticia, el Señor le tiene paciencia. Pero sí, arrepintámonos de toda injusticia, de todo pecado. Ahora dice, mis hermanos amados, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Pecado es la acción suscitada desde el corazón, pero maldad es la característica o naturaleza del corazón. Así que, hermanitos, puede haber gente que no haga tantas maldades, pero sí tiene un corazón malo desde su origen. Y bueno, esto es un tema largo, hermanitos, de lo cual, claro que el Señor pide arrepentimiento. Y esto, hermanitos, claro que el Señor nos cambia nuestro corazón. Por eso, esto es parte del nuevo pacto, lo que el Señor hizo a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Ahora, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, o sea, al pacto de Moisés, la ley con Israel. Ya está como viejo, hermanitos, sin menospreciar a Israel y sin menospreciar la ley, claro que no, porque el nuevo es cumplimiento del viejo. Y dice, hermanos amados, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ese pacto, hermanitos, pues ya está para desaparecer. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. El Señor Dios Todopoderoso hizo un pacto con nosotros, hermanos amados. Ame al Señor, séale fiel al Señor, no mal corresponda a este pacto. Seamos, hermanitos, fieles con el Señor, porque Él nos amó tanto y Él sí cumplirá su pacto, su promesa, su palabra, su alianza. Así que, hermanitos, prosigamos a la meta, continúe, sirva al Señor. Él hizo un pacto. Esa palabra no cae a tierra tan fácilmente. Es palabra que salió de la boca de Dios. Así que Él cumplirá su pacto, cumplirá su promesa, porque Él es fiel y verdadero. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Hiciste un compromiso, un pacto con nosotros. Y eres tan poderoso. Tú cumples tu palabra. Eres fiel y verdadero. Así que, Señor, muchas gracias. Nosotros estamos en tus manos y vamos a permanecer en tu pacto, Señor. Gracias. También mis hermanitos, cuando tengan ocasión y se dé la oportunidad, que ellos participen de la señal de pacto, la Santa Cena que tú estableciste, Señor. Gracias por ellos. Sean muy bendecidos nuestros hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Prosigamos adelante. Amén. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria